Bienvenidos a Negocios de otro planeta. El podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Audio, escritorio, pum, pum, pum. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de otro planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz, su presentador, y estamos en esta serie de neuromarketing conversando sobre las temáticas relacionadas con las neurociencias del consumidor. Y hoy día tenemos un capítulo muy especial con Sebastián Laza, que nos acompaña de Argentina, y vamos a hablar de neuroeconomía. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, mucho gusto, muy buenos días. Realmente contento, encantado de poder compartir experiencias acá con la gente de Chile y bueno, de todos los países y de las comunidades donde te escuchen, ¿no? Total. Vamos a partir por tu carrera. ¿Cómo partiste en esto? Eres licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Cuyo. Luego, déjame ver el orden. Tienes profesor de grado de la Universidad de Economía. Tienes, asumo que es con una especie de curso o diplomado. Son todas las materias pedagógicas que en la carrera no las viste y te hacen falta para enseñar, porque la verdad que si uno no se prepara, enseña de forma muy artesanal. Sí, hay muchos buenos profesionales, pero cuando se transforman en profesores se dan cuenta que les faltan herramientas pedagógicas, que es básico, ¿no? Que no es lo mismo saber de un tema que ¿Sí? enseñar de un tema. Exacto, yo he escuchado a muchos profesores que son eminencias en sus campos, pero muy malos pedagogos, Mm, muy, muy sí. malos. Entonces vos decís, bueno, que me enseñe uno que no sea tan eminente, ¿no? Pero que por lo menos se pueda Pero que entender sea algo, bueno para poder. se Sí. puede entender lo básico. Total. Después tiene un MBA en la Universidad Tecnológica Nacional. Y estoy acá viendo, evidentemente, en tanto en Duke University como en la Universidad de Copenhague, que son temas normales. Dinamarca son líderes en todo lo que tiene que ver con neurociencias de Sí, consumidor, sí, neurociencias sí, sí, cognitivas. sí, sí, los elegí por eso. Lo hice todo a distancia, obviamente, no viajé a esos lugares. Y el de Rusia también, el de Rusia no sabes eso es neuroeconomía puro. No sabes lo bueno y lo de alta calidad que tenía ese profesor ruso. El profesor danés también, pero ese era neurociencia del consumidor. Y el de Duke, finanzas de la conducta. No, muy, muy buenos cursos. Me ayudaron a estructurar mejor porque imagínate, en Argentina no encontraba nada. Ahora han surgido. Pero claro, hace 8 o 10 años atrás no había nada. Y bueno, ya existía, fue antes de la pandemia, ya existían las modalidades a distancia y bueno, la verdad que a mí me ayudaron muchísimo. Ahora, ¿cómo llegamos de la economía clásica o lo que se conoce como la economía positiva al tema de la neuroeconomía? Hay un salto cuántico importante, ¿no? ¿Cómo se ocurre este cambio de lógica? Porque para el que no entienda, la neuroeconomía tiene un cambio de lógica con la economía tradicional, con la economía que ve, como decía Gary Becker, Premio Nobel de Economía en 1992, que decía que los seres humanos tomaban decisiones tremendamente racionales. Entonces, a igualdad de condiciones elegían en que le entregaba mayores prestaciones y tener menor valor económico, que eso no necesariamente se refleja en la realidad. Entonces, ¿cómo pasamos de ese pensamiento de economía clásica a uno más comportamental, que tiene que ver con la conducta, con las emociones, como tu libro? ¿Cómo se da ese cambio estructural? Ya en los 90 cuando yo cursé la carrera de grado, la licenciatura en economía, ya algunas cosas me hacían ruido, pero no, claro, no tenía nada de teoría sobre este tema. Hasta que ya iniciado ya la primera década del siglo XXI, ya sí, ya me empecé a encontrar con algunos teóricos interesantes, descubrí a Kahneman, que ya había sido Nobel, pero bueno, yo lo descubrí un poco tarde, después me encontré con Schiller, después, bueno, me fui metiendo a poco, pero no pasaba de la curiosidad hasta que conocí en Argentina a un especialista en neuromarketing, que es el pionero en Argentina. Yo te diría que en gran parte de Iberoamérica es uno de los pioneros, Néstor Braidot. Lo conocí a Néstor Braidot, que ahora anda mucho por España. Néstor, él se ha afincado en la Universidad de Salamanca. Yo tengo contacto con él todavía. Él me dirigió en la tesis de maestría. Pero lo conocí en Mendoza. Venía Néstor a Mendoza
conferencia de neuromarketing y leí un artículo y me voló la cabeza. Me voló la cabeza, digo, esto es lo que yo necesito para aplicar mejor para la microeconomía. En aquella época para la micro, en la macro no me metía mucho. Entonces, ahí empezó. Escribí un artículo citándolo a Néstor Braidot. Néstor se ve que lo leyó y él se comunicó conmigo. Me invitó a tomar su curso en Buenos Aires. Ahí ya tomé mi primer curso formal en estos temas. Eh, y bueno, y ahí me empecé a escribir, y terminó en tesis de maestría, tesis de doctorado, 2 libros, un blog, cursos, he dado cursos y charlas acá, hasta en la India he llegado a dar charlas y cursos sobre estos temas. Mis libros se han vendido muy bien, especialmente la traducción al inglés se vendió muy bien. A mí la verdad me recontra sorprendió. Vía Amazon, la verdad que ahí te das cuenta cómo esas plataformas tienen verdaderamente llegada a todos lados. Y bueno, me terminó llevando y me terminé metiendo en estos temas que siempre han sido una, una aventura intelectual, digamos. No es algo que yo he desarrollado mucho por el lado de la consultoría, pero sí lo he desarrollado como tema académico, de investigación y de divulgación. Curioso, ¿no? Braidot, de hecho, es el primer capítulo de esta serie de neuromarketing. Él abre como pionero y realmente como el primer libro de neuromarketing de habla hispana y uno de los primeros en el mundo fue de Braidot, ¿Sí? efectivamente. No había Década del ninguno 90. antes de él. Década Sí, del, sí, sí, no, sí. no, fue tremendamente pionero. Yo lo encontré a él en el 2005, pero él ya venía con ese tema y no, absolutamente pionero. No sé si todos se lo reconocen, pero es absolutamente pionero. La vio antes que yo te diría que la vio más o menos al mismo tiempo que empezaba esto en Estados Unidos y en Europa. Sí, sí, sí. Sí. Mira qué De difícil, hecho, realmente allá suele entrar un lustro antes. Él no, él la vio paripasu, por decirlo de alguna manera. de hecho, lo discutimos en su capítulo, que Biology de Martin Limström, que también fue uno de los primeros libros de habla inglesa de la temática, fue más o menos contemporáneo con su primer libro de neuromarketing y economía, creo que se llama el primer libro, me lo comentó. Sí, Que fue. y la historia en esto, no sé si él se las contó. Él era un consultor en marketing muy respetado en Argentina, con muy buenos clientes, y decidió darle un giro total a su consultoría, sumergirse totalmente en esto. Si vos vieras, yo tuve la oportunidad de estar en la casa de Néstor, la biblioteca que tenía con libros, publicaciones de todo tipo, de todo el mundo, la plata, el dinero que ha gastado él en publicaciones, no te puedo. Una cosa es contarlo, otra cosa es verlo. De hecho, él contó que está en la Universidad de Salamanca, efectivamente, cursando y siendo profesor, y que en la que contó cómo se gestó todo esto, ¿no? Que en la cafetería de la universidad compartían esa cafetería economía o ciencias de la administración con los neurólogos. Y en esas conversaciones de cafetería fue que comenzó a amasar esta combinación bien extraña que después se fue gestando y se fue dando en lo que es. Ahora, viendo esto, ha sido director general de presupuesto de la Universidad Nacional de Cuyo, de la cual fuiste licenciado en Economía. Tiene la TEDx, tienes una TEDx de Mundo de Gente Apurada. Aparte, es profesor de Economía del Instituto Tecnológico Universitario de Uncuyo. Y aparte, era economista actualmente del gobierno de Mendoza. Sí, 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 no, mi carrera profesional ha ido más por el lado de la economía tradicional, todavía no he anclado en un nicho de consultoría fuerte para la neuroeconomía, pero me gusta, te digo, yo soy un economista tradicional formado de esa manera, trabajo bien en Mendoza y en otras partes de Argentina también, pero es como una debilidad de investigación, una debilidad académica que tengo con estos temas conductuales, neuro. De hecho, estoy terminando el doctorado
en Ciencias Económicas, también en la Universidad Nacional de Cuyo, y la tesis también. Ahora he girado de la neurociencia del consumidor, he girado a las neurofinanzas y a las finanzas de la conducta. Estoy trabajando fuerte en lo que es algo que se llama la teoría del sentimiento del inversor, que trata de entender el comportamiento de los mercados, pero agregándole variables de sentimiento, de emoción. La tesis la tengo bastante avanzada, y ahí sí proyecto crear un nicho de consultoría ya apuntando a las finanzas concretamente, maridando, maridando lo que es finanzas conductuales o neurofinanzas con inteligencia artificial. Esto es una mega tendencia que hoy hay en el mundo. Se está girando o virando paulatinamente a los bots, a los algoritmos de trading. Pero esos algoritmos de trading hay que entrenarlos para que también capten los sesgos y las emocionalidades, que es algo que al ser humano, al trading humano le cuesta. Al trading algorítmico, por ahí es más fácil si se los entrena para no caer con tanta facilidad, bueno, en todos los sesgos que nosotros conocemos, los que estamos en el mundo conductual, y que llevan a malas decisiones de inversión. Que esto es curioso, ¿no? De hecho, de ahí nace la neuroeconomía, de la necesidad de entender de cómo inversores que gastan miles de millones de dólares, uno cree que sus decisiones son racionales, son concienzudas, son medidas, y la verdad es que son tremendamente de estómago, de entraña, y el problema es que los algoritmos, y esto pasa mucho con la gente que no entiende muy bien cómo funciona la inteligencia artificial, los algoritmos se alimentan de información y esta información, si bien es sesgada, lo que hace el algoritmo es replicar el sesgo. Y por lo tanto, si nuestras decisiones son propiamente emocionales, las decisiones que va a replicar el algoritmo per se van a ser con el mismo carácter emocional y el mismo sesgo emocional, debido a que ellos replican lo que están siendo alimentados. Entonces, ¿qué es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con este algoritmo de Amazon, que sesgadamente contrataba más hombres que mujeres? No era porque el algoritmo era machista, es una estupidez, sino que debido a que la información que le entregaron era sesgada, debido a que contrataban más hombre que mujer, lo que hizo el algoritmo es replicar el modelo. Es como, mira, si se contrata de 9 hombres, o sea, de 10 personas, 9 hombres y una mujer, voy a contratar 9 hombres y una mujer porque es la norma. Y por lo tanto, lo que hizo fue replicar el sesgo. No es que era machista per se, era que replicó la información que le dieron. Entonces, si nosotros tomamos decisiones sesgadas y le entregamos esa información sesgada al algoritmo, el algoritmo las va a replicar con los mismos sesgos. Sí, es tal cual, es tal cual. Por eso yo te decía que hay que entrenarlos. Hay que entrenarlos con todas estas técnicas que comúnmente le llaman machine learning o aprendizaje automático, aprendizaje de máquinas. Hay que educarlos para que detecten, primero que aprendan a detectar burbujas o sesgos en general, y en segundo lugar a corregir las decisiones, porque si no va a ser peor que los humanos, porque como vos bien decís, todo lo que es algorítmico funciona con el famoso efecto burbuja, que le llaman, o efecto aislamiento. Te meten dentro de esa burbuja y te bombardean tanto con eso mismo que venís haciendo, que lo amplifican. Vos Sí. fíjate en cualquier aplicación, ya sea de música, de videos, del contenido que a vos se te ocurra, cuando detectan el patrón que usualmente venís consumiendo, se profundiza todavía eso más, y de tal manera que terminas pensando que es la única realidad que existe. Es peligroso. Total. Ahora, desde tu mirada, como economista, como alguien con cercanía a la neurociencia aplicada, a la neurociencia del consumidor y a la neuroeconomía, ¿cuál es tu opinión del neuromarketing como herramienta comercial? ¿Cómo lo ves tú? No, a mí me encanta. A mí me encanta. Yo soy un admirador. Entro a las tiendas, a shoppings, a hipermercados bien organizados, o a comercio minorista, retail también bien organizado, y disfruto cómo organizan las góndolas, las vidrieras, los aromas, los sonidos,
la iluminación, todo, todo. La verdad que me doy cuenta, porque como entiendo el tema, he estudiado tanto qué impacta más en los cinco sentidos nuestros. La verdad disfruto, me doy cuenta cuáles lo hacen mejor, cuáles tienen cosas para retocar. Pero claro, esa es mi faceta, digamos, de analista, consultor, investigador. Cuando me pongo como consumidor, digo, está bien, yo soy un consumidor que tiene una ventaja, que es que he estudiado el tema. La mayoría de la gente no lo ha estudiado. Cuando me pongo algo como consumidor, digo, pobrecitos, cómo los llevan de las narices. Pero yo tengo la esperanza de, he escrito bastante sobre la cuestión de los dilemas éticos, tengo la esperanza de que no se necesite mucha legislación para regular esto, sino que sea un autocontrol de las compañías, de las empresas, y que efectivamente dejen todas estas herramientas para verdaderamente mejorar las experiencias de consumo y no para crear adictos absolutos, que es el gran riesgo ético que entraña toda esta cuestión. Total. Ahora, como economista, o sea, estamos hablando de alguien serio. La economía no lo vemos como un juego la mayoría de las personas. Lo vemos como una ciencia tremendamente dura, tremendamente compleja. Eh, y obviamente tu acercamiento a la neurociencia aplicada a estos contextos de finanzas, de economía, hay mucha gente que en estos años actualmente sigue pensando que es bluff, que es fake, que son bulos, que son cosas que uno mira y dice neuroeconomía, que eso. Son combinaciones que no van ni vienen. Hay mucha gente que todavía opina que la neurociencia aplicada fueron desarrolladas para curar problemas neurodegenerativos, para un poco casi hacer neurología o neurocirugía. Y no ven su aplicación a lo conductual, a esto. ¿Qué opinas de aquellas personas que todavía ven esto como algo que no tiene futuro, que realmente de plano no funciona o está hecho para engañar a las personas? No, no, que están equivocadas, están equivocadas. He escuchado a algunos acá en Argentina, pero porque no están bien informados. Cuando vos les das una información correcta, una buena bibliografía, se empiezan a interesar. La neurociencia, por supuesto, nació en primer lugar para el arte de curar, para la medicina. Había problemas neurodegenerativos importantes y es la herramienta más o la utilización más eficaz que ha tenido todo esto. Pero después, cuando se desarrolla tanto la neurociencia cognitiva, que va más allá de la medicina, la neurociencia cognitiva es el puente para los psicólogos, es para entender conducta humana. Cuando se desarrolla tanto la neurociencia cognitiva y con bases científicamente tan poderosas como es a través del boom de los resonadores magnéticos y de todas las herramientas, digamos, de tecnomedicina que hay para analizar el cerebro, ya no podés hablar de chantería. Estamos hablando de una ciencia de primer nivel a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa, en China, en Japón. Todo el mundo desarrollado, la neurociencia cognitiva tiene una relevancia realmente importante. Y cuando entras en las neuroaplicaciones de la neurociencia cognitiva, bueno, las ciencias sociales están en primera fila para nutrirse de esos conocimientos. Ahora, ¿cuál es el problema puntual con la economía o con la ciencia económica? Que yo lo analizo en mi primer libro y también en la tesis de la maestría. Hay un choque epistemológico porque la tradición de la neurología es inductiva, porque viene del mundo de las ciencias naturales. Las ciencias naturales siempre han sido más inductivas que deductivas. En cambio, las ciencias sociales al revés. Siempre han sido más deductivas que inductivas. Es decir, la ciencia social parte de modelos, premisas y supuestos teóricos que después a través de esas hipótesis se validan empíricamente. Entonces, cuando vos tenés una ciencia como la economía, con 200 años de método hipotético deductivo, y la tratás de maridar con una neurociencia que viene de la neurología, que es más bien inductiva, y se te produce un choque de piedras basales que ahí es donde tenés que ver cómo la armás, ¿viste? Por eso la neuroeconomía ha tenido tantos... La neuroeconomía yo le he seguido muy de cerca, ha tenido dos problemas, porque por un lado están los que vienen del lado de la neurociencia o de la neuropsiquiatría, por otro lado los que vienen de la economía.
unos hablan de una manera y otros hablan de otra. No se entienden en algunos puntos. Mm, En cambio, en el neuromarketing, yo he visto que ha sido mucho más prolífico, porque la administración de empresas, que es la madre del marketing, de recursos humanos, etcétera, siempre fue la parte de la ciencia económica más abierta a la sociología, a la psicología. La mm. administración toma todo porque lo que le interesa es hacer los negocios más productivos y más rentables. Siempre fue abierta la administración. También la economía siempre fue más cerrada, pues se matematizó muy rápido con la escuela marginalista, muy optimizadora, y claro, cuando le metés la psicología que sí usaba Adam Smith y David Hume en los inicios, cuando la metes ahora hace ruido, porque ¿cómo metes la psicología para que no choque con la matemática optimizadora? Entonces eso ha generado mucho ruido, pero en administración, en marketing, ha sido mucho más prolífica la neuroeconomía. Es interesante lo que comentas, porque de alguna otra forma lo que busca la economía es con modelos matemáticos predecir la conducta, en este caso, de los entes, y entes puede ser desde un gobierno, países, mercado. Pero cuando hablamos de mercado hablamos de un grupo de personas, se nos olvida esta mirada, ¿no? Hablamos de el mercado se comporta, pero el mercado es un grupo de personas haciendo X cosas. Y es curioso de que muchas tendencias, sobre todo de la psicología positiva, que es una de las más utilizadas dentro de los contextos economistas, eh, sus premisas son tremendamente racionales. Cuando hablamos, por ejemplo, de elasticidad de precio, y se hacen estos cálculos a través de derivadas, ¿no? De estos cálculos de elasticidad de precio, rara vez se tienen en consideración aspectos psicológicos, neurológicos de la toma de decisión de las personas. Que hay veces que se dice, mira, la elasticidad de precio es de estas cosas, pero nos damos cuenta de que hay contextos en la que la elasticidad de precio es curiosa. Por ejemplo, en los cartones de juego de azar, la elasticidad de precio no es tan matemáticamente efectiva, no es tan medible, porque está jugando con susceptibilidades como el ser millonario, que realmente uno lo mira y dice racionalmente comprar un cartón, es más probable que se te caiga como en los monitos animados, que se te caiga un piano en la cabeza, es más probable eso a ganarte a ganarte la lotería, ¿no? Pero aún así la gente juega a loterías porque no tiene que ver con racionalidad, no tiene que ver con estadística, con qué es más probable, sino que tiene que ver con este sueño de querer ser millonario y la posibilidad de ser millonario a través de $1, ¿no? Entonces, es curioso esto de que muchas veces la economía no se refleja en la realidad a través de estos modelos matemáticos, o que choca con la realidad de que las personas no son tan predecibles en ciertos contextos. Sobre todo en contextos, por ejemplo, lo que vivimos en Latinoamérica, que tenemos un nivel de inestabilidad importantísimo, ¿no? No, pero es en todo el mundo. El ser humano no somos irracionales. Yo estoy en contra de los que hablan de que el ser humano es irracional, ya se han ido muy al extremo. Lo que hay es una racionalidad acotada. Hay un Ujú. famoso teórico que fue Nobel, Simon, que planteó por primera vez la teoría de la racionalidad acotada o racionalidad limitada. Por la década del 70 ganó un Nobel, muy criticado en su momento, muy criticado, ahora valorado, ya post-mortem, Sí, valorado y rescatado. En su momento le dieron durísimo, sí lo recuerdo, sí. pero es tal cual vos decís, hay un montón de conductas humanas que no, 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 no son optimizadoras y la gente la sigue haciendo por un montón de sesgos, un montón de efectos de nuestro cerebro. Nuestro cerebro no fue preparado, esto lo dicen todos los neurólogos, nuestro cerebro no está preparado para nada más que sobrevivir. Y cuando vos estás preparado para sobrevivir, apelás a lo que sea. El Mm. cerebro apela a lo que sea. Si te tiene que mentir y engañarte, lo va a hacer para que vos sobrevivas. Es así. Y cuando nosotros tomamos decisiones económicas, financieras, de consumo, de inversión en una empresa, de lo que sea que tenga un cálculo costo-beneficio, muchísimas veces nos sesgamos hacia sobreproyectar los beneficios o subestimar los costos.
Y después chocás contra el error, lo cometés y te engañás. Ahí viene la disonancia cognitiva, otro sesgo, donde vos decís, no, yo estaba bien, lo que está mal es lo que está pasando. La disonancia cognitiva es, en vez de acomodar tu pensamiento a la realidad, no, acomoda la realidad a tu pensamiento. Y sigue la gente. Por supuesto que la gente no va a estar 30 años perdiendo plata, 30 años equivocándose. Estos son efectos muy de corto plazo, pero como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Vivimos en una sucesión de cortos plazos. Mm. Cortos plazos sesgados, emocionales, poco racionales. En algún momento te cae la ficha, como decimos acá en Argentina, te cae la ficha, entendés, cambiás tu conducta, cambiás tu actitud, pero voy a poner un ejemplo, Argentina, a ver, ustedes en Chile tienen estabilidad macroeconómica hace por lo menos 40 años, nosotros no. Y vos decís, ¿cómo el votante argentino se puede haber equivocado tanto durante 40 años? Votaba un gobierno, votaba otro, todos hacían lo mismo y lo seguía votando. Porque recién ahora hemos venido a votar a un presidente que está intentando llevar la economía hacia los fundamentos después de 40 años desde que Argentina volvió a la democracia, más o menos como ustedes, no, ustedes un poco menos porque tuvieron a Pinochet, pero digamos, la mayoría en Sudamérica llevamos por lo menos 30 años de vuelta a la democracia, pero ¿cómo nos hemos equivocado acá en Argentina? El votante en Argentina ha sido tan irracional que ha necesitado estar al borde de ya una crisis hiperinflacionaria para escarmentar y darle la oportunidad a alguien que quiere aplicar los fundamentos como se aplica en cualquier país normal del mundo, ¿no? Así que la verdad que ejemplos hay a rolete para ilustrar esta cuestión de la racionalidad acotada. A mí no me gusta hablar de irracionalidad, vuelvo a repetir, la gente no es irracional, pero tampoco es como plantean los modelos teóricos de economía una racionalidad optimizadora. Y eso es lo como curioso de cómo no ha penetrado tanto esta técnica, siendo que va a las bases de la humanidad. Estoy de acuerdo. O sea, sí, por mucho tiempo yo planteé, y de hecho lo sigo compartiendo, de que somos irracionales, pero estoy de acuerdo con que es de alguna otra forma un título amarillista, ¿no? Porque no es que seamos irracionales. De hecho, cuando hablamos seriamente de esto, yo no puedo diferenciar de racionalidad e irracionalidad. No hay un límite, mira, de aquí para acá somos irracionales, de aquí para acá somos racionales. Al fin y al cabo, confluyen constantemente los cerebros emocionales y racionales en la toma de decisiones. Quién gana, cuán más, cuán menos, va a depender de una serie de factores, pero al fin y al cabo siempre en cierto grado somos emocionales y siempre somos racionales. No, nunca, mira, es como, mira, en esta decisión fui racional, en esta fue racional. Al fin y al cabo siempre confluyen ambos en la toma de decisión. Entonces, es cierto, somos racionales de forma acotada, demasiado acotada para mi gusto en algunos casos, un poquito más en otros. Pero el punto importante de esto es que las bases de la economía están erradas per se. Cuando creen que el ser humano es racional, es como si es que la base es que no somos seres racionales, somos seres emocionales que podemos racionalizar. Y eso es como base, es diametralmente distinto. No tomamos A decisiones eso, racionales, es que a podemos eso racionalizar en la toma de decisión. cuando te escuchaba recién, me hiciste acordar a cuando tomé el curso de neuroeconomía con el profesor Russo. Eh, y ahí cada capítulo te iba explicando el paso a paso de la decisión económica en el cerebro. Mm, Donde nace la decisión económica es en el sistema límbico, en el cerebro límbico, ahí donde llegan total. las señales de los cinco sentidos, cualquiera, todos terminan ahí, que no es el cerebro del lóbulo frontal, el cerebro límbico está más adentro, es interior, ahí donde están, bueno, tienen nombres raros las partes, no nos vamos a poner a comentarlas porque la gente por ahí se va a asustar un poco, pero es la parte del cerebro interno donde no hay donde todavía no se hace el análisis racional Mm, del lóbulo frontal. Para que llegue al lóbulo frontal faltan un par de estaciones. Las primeras estaciones son todas del cerebro límbico, del cerebro emocional, que ya te van tallando la decisión que vas a tomar, ya te van llevando, acercando. Por supuesto que después terminan pasando por las estaciones más racionales que tiene el cerebro, entonces ahí hay un área del cerebro que es el famoso
freno inhibitorio que le llaman la corteza dorsolateral prefrontal, perdonen los oyentes, no se me asusten. Eh, ese, a ver, si no existiera una parte racional, sería imposible hacer dietas, sería Mm, imposible dejar de fumar o dejar alguna adicción. Tiene que haber en el cerebro alguna parte fuerte, racional, que te diga, no, pará, esto no lo hagas, lo hay. Pero como vos muy bien decís, la decisión económica es una mezcla de emocional con racional, como una pulseada ahí que se juega, a veces se gana, a veces se pierde, pero la decisión económica está absolutamente teñido en un altísimo porcentaje de emocionalidad y de sentimiento, que es lo que te lleva a tomar esas decisiones que están tan alejadas del óptimo de los libros de economía. Pero yo creo que el problema con los economistas para aceptar esto es que se tienen que poner a estudiar de vuelta. Y vos con 40, 50, vos sos más joven. Yo ya ando alrededor de los 50. A mucha gente no le da ganas de ponerse a estudiar de nuevo. Ya está, ya estudió a los 20, 25 y ya listo. Las nuevas generaciones a lo mejor les es más fácil, pero yo creo que hay que incluir materias en las licenciaturas en economía, hay que incluir por lo menos una economía de la conducta, ya y en la currícula totalmente. obligatoria, no en la optativa, porque la optativa la hacen algunos alumnos y otros no. En la Sí, dos obligatoria. cosas. Dos cosas sobre eso. De hecho, Joseph Ledoux en los 90, un científico, un neurocientífico estadounidense, descubrió y que esto fue un golpe duro, porque recuerden que hoy día se habla de la emoción, la inteligencia emocional, Daniel Goleman y todo eso, pero los años 80, 70, 90 y desde el inicio de las empresas propiamente tal, la emocionalidad nunca estuvo en el tapete. La racionalidad era el amo y señor de este universo y finalmente las emociones se dejaban de lado, no eran parte de la conversación más que la publicidad y hasta por ahí nomás inclusive. Incluso hasta la publicidad buscaba ser racional a través de las distinciones y los valores diferenciadores, pero técnicos. Y el punto es que Joseph Ledoux en los 90 lo que hizo con su investigación es demostrar cómo la toma de decisión pasaba directamente por el sistema límbico sin ni siquiera haber llegado al sistema racional y cómo la mayoría de las decisiones, en vez de pasar, como nosotros creíamos, desde la racionalidad a la emocionalidad, o sea, tomamos decisiones racionales que después sentíamos, era al revés, sentíamos y después justificábamos de forma racional nuestra toma de decisiones. Entonces, la lógica de la toma de decisión y de esta mecánica es distinta a lo que por muchos años se tuvo. Y por segundo sobre esto, me parece curioso porque es efectivo que evidentemente en estos países, pero las grandes universidades, como por ejemplo Harvard, y en Inglaterra, las grandes universidades inglesas, de hecho, en el gobierno británico, hoy día hay un departamento de los nudges, ¿no? De la teoría de Richard Taylor, de estos pequeños empujones, o sea, un departamento que busca formas y técnicas o nudges que permitan a los votantes, a los ciudadanos, tomar mejores decisiones económicas, por ejemplo, a largo plazo, para su jubilación. Entonces, ahí hay realmente hoy día, se está poniendo sobre la mesa, la economía conductual con Kahneman, con Taylor, pero también vemos los efectos negativos. O sea, si hacemos un análisis, aquellos que vieron, por ejemplo, la película de lo que ocurrió de la crisis subprime del año 2009, ¿no? Y cuando ven la explicación de Richard Taylor, donde está, por ejemplo, Selena Gómez, donde explica de lo que significa el modelo de la crisis subprime completo, de cómo los bancos y todo lo que existía con estos seguros y todo lo que, la capa de cosas que ocurrieron, que fue la cascada que hizo que literalmente el mundo se viniera abajo el 2009, literalmente, 2008-2009, no recuerdo muy bien el año, y tiene que ver con una cantidad de sesgo increíble de la seguridad sobre la seguridad sobre la seguridad. Y cuando hacen este modelo con que Selena Gómez vota porque tiene 7 aciertos en una apuesta y en la octava le iba a ir bien y todos creen que le va a ir bien, entonces la gente empieza a apostar sobre la apuesta y se transforma en una cadena de decisiones increíbles. Y Richard Taylor lo explica desde el punto de vista conductual. Nos damos cuenta de la importancia de entender esto porque literalmente si no lo entendemos, ocurren cosas como lo que ocurrió en 2009, que fue catastrófica a nivel mundial. Catastrófica a nivel mundial. Lo que ocurrió en la crisis subprime de 2009 en Estados Unidos, que ocurrió en
en una industria, en un país, y dejó la escoba en el mundo entero, en toda la industria, hizo quebrar bancos, grandes empresas multinacionales. Entonces, si no lo tomamos en serio, creo que no nos va muy, muy bien de aquí a futuro, y menos con los escenarios que tenemos, con no solo crisis económicas, guerra, sino que también las crisis sanitarias, donde la OMS ha dicho que cada 5 o 10 años lo más probable es que va a ocurrir otra pandemia a nivel mundial debido al nivel de globalización que tenemos, ya que seguimos comiendo estupideces en gran parte del mundo. Y ni siquiera nos tenemos que ir a China. Hay algunos mercados latinoamericanos que dejan bastante que desear comiendo tonteras. Y creo que cualquier persona es consciente sobre eso. Cualquier persona con dos dedos de frente que ha viajado por algún país de Latinoamérica sabe que en cualquier momento una pandemia nace desde acá. No tengo que cruzar el mundo para verlo. Entonces, es curioso esto de que no haya permeado tanto, siendo que es tan importante y relevante a nivel mundial con las crisis. No, seguro. La verdad que te escuchaba. Sí, después de la crisis de 2008-2009 tomó mucho auge las teorías de Schiller, que es otro premio Nobel, el que escribió el libro Exuberancia Irracional. Acuñó ese término de exuberancia irracional para diagnosticar los mercados financieros. No, no, es humano porque es la manera como funciona nuestro cerebro y va a ser siempre así, por más que le metamos algoritmos y le metamos inteligencia artificial, modelos predictivos, que algo van a poder corregir, pero hay una base humana que es la de tomar decisiones de esta manera. En palabras de Kahneman, en vez de usar tanto el sistema 2, vivimos usando el sistema 1, que es rápido, te permite salir del paso, te permite sobrevivir, porque el cerebro fue preparado y fue evolucionado para sobrevivir y, y no ha cambiado mucho con respecto a lo que era hace 2000, 3000, 5000 años atrás, 10.000 años atrás, cuando surgieron las primeras civilizaciones sedentarias. Eh, y va a seguir siendo así, creo que es parte de la naturaleza humana. Lo que es bueno es estar consciente de esto. Mm. Vos recién hablabas de que hasta los años 80, 90, no, especialmente hasta los 80 no se le daba mucha importancia, es tal cual, es tal cual. Vos fíjate que ha habido un revival y un rescate intelectual de Freud. Freud es uno de los primeros que trabajó fuerte sobre el inconsciente y fue muy criticado aún dentro de la psicología, imagínate fuera de la psicología, porque aparte Freud asociaba mucho el inconsciente al sexo, entonces tomó las teorías de Freud tomaron como una imagen de ser como, como no apta para todo público, pseudocientíficas, pero aparte como morbosas tomaron. Mm. Pero Freud es uno de los primeros que trató realmente de manera profunda, si bien con las limitaciones que tenía la ciencia de aquella época, estudió muy profundamente el inconsciente y se dio cuenta de manera muy acertada cómo el inconsciente dominaba la toma de decisiones. Pero claro, lo dijo en un mundo extremadamente racional, eh, que hoy ya, después de los 90, yo trazo una barrera, que esto lo escribe muy bien Bauman, Zygmunt Bauman, el reconocido sociólogo y filósofo fallecido hace poco, cuando él habla del paso de la modernidad sólida a la modernidad líquida. La modernidad líquida, a partir de los años 90, especialmente del siglo XXI, es lo que ha cambiado la cabeza y la amplitud mental para entender todas estas cuestiones y para entender que el ser humano es apenas racional y fíjate que hay un auge de la espiritualidad, también hay un auge de las religiones tradicionales han perdido peso porque eran muy, muy racionales, muy, muy lógicas y muy castigadoras del desvío con respecto a lo normal. Vos fíjate que hay una mucha mayor aceptación a todo lo que es LGBT más o minorías en general. Hay toda una modernidad líquida, está muy bien planteado por Bauman, que es lo que ha dado o que se ha basado en parte en todos estos mayores conocimientos de neurociencia cognitiva o cuestiones conductuales que están tratando de entender mejor la racionalidad humana
como vos muy bien decís, con auge en las políticas públicas a través de esos organismos de nachis que hay en Europa, especialmente en Inglaterra. En Australia también se trabaja mucho la idea de presupuesto de bienestar, economía del bienestar, no la vieja economía del bienestar, sino la cuestión de bienestar conductual, que es lo que sucedió a la economía de la felicidad. La economía de la felicidad lo mueve en enfoque que se equivocaron de título, no le puedes poner felicidad a algo científico, te tiraba abajo, entonces ahora se llama enfoques de bienestar, pero están todos basados en neurociencia cognitiva que trata de entender mejor la modernidad líquida y trata de entender mejor la racionalidad limitada, el inconsciente de Freud, y para mí son avances de 180 grados en, en la ciencia, y aunque haya algunos problemas epistemológicos, como yo te mencionaba recién, el futuro es promisorio porque la inteligencia artificial y la tecnología para entender el cerebro, cómo funciona, cómo decisiones, sigue avanzando, a pesar de que ya por ahí no están en los grandes titulares de moda de hace 5 8 años atrás, que todo era neuro, era jugar a ponerle neuro, ponerle que empiece con Sí. neuro no sé qué, no, hubo como un abuso, pero la tecnología, la ciencia y las investigaciones han seguido avanzando y es muy serio, no solo en medicina, que avanza muchísimo, sino en lo cognitivo, en entender la conducta humana y, y esto va durante todo el maridado con inteligencia artificial, va a ser un boom durante todo este siglo por lo menos. Ahora cuéntame qué me puedo encontrar en la introducción a la neuroeconomía, neurociencia y toma de decisiones. Si mal no me equivoco, tu primer libro que es introductorio, ¿no? Sobre esto. Mira, yo básicamente hay varios títulos míos, pero básicamente son dos trabajos. El primero que hice es más epistemológico, es más científico, porque es el que venía de mi tesis de maestría. Viste que las tesis se escriben en un lenguaje académico y pasar una tesis a un libro divulgativo no es fácil, me quedaron algunos resabios académicos y bueno, quedó una parte epistemológica, una parte que trata de analizar un poco cómo fue evolucionando la historia de la economía hasta llegar a estos enfoques neuroconductuales. O sea, el primero es más científico de alguna manera. El segundo, economía de las emociones, ese es más divulgativo, aplicado. Ese es el que más recomiendo yo para un público que quiere aplicar cuestiones directamente para entender la toma de decisiones del día a día. El otro, el primero, el neuroeconomía, es para tener un vuelo más académico, es más para facultad, más para universidad el primero. El segundo es más para gente común, lo puede leer cualquiera de cualquier profesión, cualquier actividad, no necesitas directamente ser universitario, con ser una persona normal que le gusta leer, puede leer perfectamente Economía de las Emociones y va a verse reflejado en un montón de esos capítulos de cómo toma decisiones en él, esa persona misma, en el día a día. Y ahora con tu tesis de PhD, quiero meter ahí, quiero meter hincapié. Cuando hablabas de los mercados y darle peso a las emociones, eso es tremendamente interesante porque incluimos en estos modelos matemáticos de alguna otra forma las emociones. Bueno, uno lo que hace, para los que no entienden todavía a esta altura del podcast, que me parecería curioso, pero uno nunca sabe, eh, uno incluye en el neuromarketing la medición matemática de las emociones. Cuando nosotros hablamos de un impacto emocional, hablamos de mediciones y estas mediciones tienen porcentajes y estos porcentajes pueden pasarse o por ejemplo, a un mapa de impacto emocional finalmente con números, ¿no? Entonces cuando uno dice impacto un 80% de felicidad, esto está medido de alguna otra forma y se puede numerar, de poner desde un punto de vista matemático algo tan intangible como las emociones. Entonces me parece muy interesante esto de que la toma de decisiones de inversiones, de finanzas, no tan solo tenga un peso matemático, sino que aparte se le involucre, ¿no? Como una especie de algoritmo, las emociones en la toma de decisión. ¿Cómo va por ahí? Cuéntame un poquito sobre tu tesis que me parece muy interesante, boludo. Y lo que se ha puesto de moda, especialmente
desde el boom de las redes sociales, es una técnica que se llama el scrapeo de la web o web scrapping. Ujú. Eh, y desde ahí se saca sentimiento. ¿Cómo se saca sentimiento? Bueno, hay unos software que procesan lenguaje, procesan texto. Entonces vos le decís, bueno, analízame tal, pongámonos en Twitter, en X. Eh, analízame estas 20 cuentas que vos las considerás representativas de lo que estás estudiando, analízamelo de tal fecha a tal fecha y sacame de todo lo que se ha escrito en ese periodo de tiempo, clasifícamelo en distintos grados de emoción o de sentimiento. En un extremo muy optimista o casi euforia, en el otro extremo pánico, muy pesimista, y en el medio los grises intermedios, digamos. Entonces te clasifica y te saca, te extrae, así se dice técnicamente, te extrae el sentimiento reinante en esas webs, en esos días, y vos eso lo podés pasar a una variable, lo podés pasar a una variable donde vos decís, bueno, una variable de humor, donde vos podés decir, bueno, el mercado financiero en tal periodo estuvo tantos días optimista o pseudo optimista, tantos días en el otro extremo, tantos días en el medio, y ahí construís una serie de eh, matemática, una serie matemática la podés incluir en cualquier serie econométrica, que es una variable más, pero emocional, ¿me entendés? Entonces vos ahí al modelo que tenía variables tradicionales, tasa de interés, tipo de cambio, resultados de la empresa, qué sé yo, variables tradicionales, le metés una de sentimiento y ahí te queda un modelo mucho más rico, porque después con los instrumentos econométricos tradicionales vos podés sacar si la variable que agregaste es representativa, si mejora el modelo, si lo empeora, si no le agrega nada, y en la mayoría de las veces que lo pones, te mejora el ajuste econométrico, te lo mejora, está comprobado ya. Y es curioso porque muchas veces esto, al fin y al cabo, el mercado de las acciones, por ejemplo, es un mercado tremendamente subjetivo. El valor de una acción, ¿quién pone el valor de una acción? ¿Cómo se compone el valor de una acción? Y Es eso está expectativa, asociado. expectativa pura. Exacto, entonces uno puede ver, y esto lo he visto en modelo que me parece fascinante, de cómo cuando un país tiene ciertos vaivenes emocionales debido a toma de decisión, a una serie de factores, guerra, terremoto, problemas económicos, toma de decisión de sus líderes, eso se ve relacionado y se ve reflejado a los cambios de valores de las divisas, de las monedas, porque también ¿quién pone el valor de una moneda? Desde el punto de vista matemático. ¿Por qué una moneda más fuerte que otra? ¿Por qué pierde valor? También tiene que ver con el punto de vista subjetivo de la moneda pierde valor por la toma de decisiones del país, por el endeudamiento del país, y eso tiene que ver con la conducta del país, por lo tanto se ve afectada por la conducta, en este caso, los gobernantes y las personas que lo dirigen, ¿no? Entonces, es curioso esto, es muy curioso esto. Es curioso por lo demás, para entender cuánto costaba un peso argentino. ¿Se acuerdan cuando un peso argentino era un dólar estadounidense? Sí, eso ocurrió. Para algunas personas lo miran y dicen, y eso ocurrió, fue histórico. Un dólar era un peso. Y Hoy día, ¿cuánto? duró 10 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Récord, récord para Argentina. Y Ahora ahora, anda alrededor de 1100. sí, entonces uno mira y dice, ¿y por qué se da eso? ¿Por qué el cambio de valor? ¿Si qué nos da ese cambio de valor? Lo da No, la bueno, conducta del en país. Argentina, en Argentina la verdad que es fácil entenderlo, hay una cuestión de violar los fundamentos más básicos de política monetaria. En Argentina se ha impreso mucho, mucho dinero sin respaldo, se han tomado las reservas en dólares del Banco Central y se las han gastado. La Argentina, la verdad que no necesitaba aplicar una neuroeconomía avanzada para entender el desastre que hemos hecho en los últimos 20 años, después de que Menem había medianamente, Menem que es muy conocido en Chile porque tuvo un Con vástago, Bolok. tuvo un vástago con Boloco, Total. ya está grande el chico. Eh, Sí,
debe tener como unos 20 años aproximadamente. 18, sí, 20 por ahí. Sí, sí. Pero no solo eso, sino que uno mira y dice, ok, hablemos de otro país crítico, Venezuela. Y que Bueno, Venezuela, uno mira y dice, también ¿cómo violan los pasas de fundamentos ser? básicos. ¿Cómo pasas de ser el máximo exportador de azúcar en el mundo, el máximo exportador de azúcar en el mundo, a un importador de azúcar? ¿Cómo importás? O sea, un país que exportaba y era líder en azúcar, hoy día importa azúcar. Es como uno mira y dice, amigo, no, el que no lo ve es tonto. Es como de, no te lo muestro, es como de, eras líder en una categoría y hoy día importas esa categoría. Y uno mira y dice, no, yo tengo muchos amigos venezolanos que decían, nosotros exportábamos energías a países del Caribe. Y hoy día tenemos una crisis energética. Y uno mira y dice, un país que exportaba energía, hoy día tiene problemas de corte de electricidad. Y es como de, en fin. Hay modelos que no funcionan, pero siempre hay un tonto que cree que no funciona porque él no lo aplica. ¿Sí? Sí, igual Argentina, Venezuela, ahora Bolivia. Bolivia está empeorando bastante en los últimos tiempos, Bueno, digámoslo, pero Chile no está en la cresta de la en ola. su mejor Chile, momento, no, esos, esos presidentes, ese presidente se anda al lujo de votar, pero me parece que le queda poco, ¿eh? No, no sé si sí, va, tengo, va a pero tener tengo reelección. miedo, tengo miedo por las nuevas decisiones. No, no sé si estamos preparados para tomar una decisión inteligente después de este lujo de presidente que tenemos con un ministro. Quiero, por favor, como economista, Sebastián, quiero que escuchen lo que dijo nuestro gran ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Sí? Cuando salga este podcast, probablemente ni siquiera sea presidente Boris, pero es lo mismo. Nicolás Grau, ministro de Economía, pues amigo, economista, ministro de Economía. No entiendo por qué a los chilenos les molesta el dólar si ellos no compran en dólares. Y es como de, ok, claro, ¿y el petróleo se compra en qué, weón? En chelines. Importamos las cosas en qué, en libra esterlina, en yenes. Entonces, ministro de Economía chileno diciendo a los chilenos no debería importarte el valor del dólar si no compran en dólares. Y es como de verdad tuve que escuchar eso de un ministro de Economía. Yo lo espero del ministro de, no sé, no sé, el ministro del, no, del Interior tampoco, el ministro, no sé, no, de obras públicas tampoco, también debería ser economista. Del ministro de Relaciones Exteriores, ya listo, como que lo podría quizás entender, pero de un economista, de un ministro de Economía, no, mira, dice, Dios mío, ¿en qué nos metimos? Y nos metimos solitos, ¿ah? No nos invitó nadie, no, nosotros fuimos caminando y ¿Cuánto, tomamos full. pero cuánto le falta para terminar a Boris? Poco, debe Un faltar año y poco. medio, un año y Oh, medio. es más de Sí, lo que yo pensaba. Bueno, sí, no, no, sí, no, pero sí. seguramente Chile va a volver a algo más racional, como han tenido siempre ustedes. Yo no sé si tengo esa esperanza. ¿No? Sabes que nosotros pasamos dos procesos constituyentes, ¿no? O sea, ni siquiera aprendimos con uno. Eh, Salieron rechazados los dos, gracias a Dios, con rechazado, esos sí, productos. sí, eso sabía, sí, sabía. Pero fueron dos. O sea, con uno no aprendiste, con dos, y hay personas que quieren un tercero. Y uno mira y dice, esto de verdad no aprenden. O sea, de verdad no aprenden. Y entonces uno mira y dice, ahora, también tiene un blog que a mí me encanta. Yo le estuve leyendo, gracias a eso te descubrí a ti, que se llama Psiconeuroeconomía, el blog de Sí, Sebastián Laza. sí, ese es mi hobby. Ahí la verdad que me siento libre y escribo siempre dentro de estas temáticas. Nunca vas a encontrar la receta de gastronomía, ¿no? Siempre dentro de la conducta aplicada a las ciencias económicas, pero sí, hay escrito de economía, de marketing, de finanzas, de temas en general. El marco es ese, psiconeuro, economía, pero es bien amplio, sí, la verdad que me distiende. Siempre el fin de semana escribo algo nuevo, así que totalmente libre, así que la gente lo puede leer. Y son siempre temas de frontera, siempre. No vas a encontrar cosas trilladas, no, siempre me busco en que sean o modelos nuevos o hipótesis nuevas. Está bueno, la verdad que está bueno. Sebastián, si alguien quiere hacerte una pregunta, quiere ponerse en contacto contigo, quiere saber alguna información, ¿dónde puede encontrarte? Antes de eso, hago la salvedad. Voy a dejar en los comentarios del blog y los links de los libros para que puedan buscar y acceder a ello.
para aquellas personas que quieren profundizar en estos temas, tanto desde el punto de vista académico como el punto de vista conductual, que es el último libro de la economía de las emociones. Así que lo dejamos salvado para que aquellas personas que quieran leer el blog y quieran ver los libros, los puedan ver. ¿Dónde pueden ponerse en contacto contigo? Lo mejor es el mail, lo mejor es el mail como a vos me da la impresión que te resultó fácil encontrarlo al mail, ¿no es cierto? Sí, lo encontré en el blog, de hecho, en el blog Está en el mismo, blog. ¿no? En la información de Eh, contacto ahí Está en el apareció blog, y... sí, 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 esa es la manera más fácil, el mail. No, no soy de dejar WhatsApp, eh, pero el mail sí es lo mejor. También el LinkedIn, pero lo mejor es el mail ahí del blog, es un Gmail, así que ahí me llega todo, respondo todo, ayudo, he ayudado a tesistas, a gente de todo tipo. Bueno, de ahí me han contactado para dar charlas en un montón de lugares diferentes. Eh, el mail, el mail es el mejor. Perfecto. Sebastián, oye, fue un gusto poder haber conversado contigo de estos temas, me parecen geniales. Si bien la neuroeconomía no es mi especialidad, de hecho, mucho antes de que se me cruzara, esto es como de lo que normalmente no cuenta uno, mucho antes de que se me cruzara el neuromarketing y me encantara un poco con el marketing y después con el neuromarketing, yo quería estudiar economía, quería estudiar, bueno, en Chile no existe la carrera de economía, no existe la licenciatura en economía, normalmente son ingenieros comerciales que tienen estos Ingenieros comerciales. magíster, ingenieros Sí, comerciales que tienen estos MBA en economía y sí, negocio. sí. Ese es nuestro alineamiento. Entonces, como que, porque eran mis dos fuertes, me gustaba el marketing y se me daba muy bien la economía, así que tengo cierto gusto adquirido por estas temáticas, a pesar que, insisto, no son mi fuerte y no me dedico de forma directa a ello. Aunque espero, si por mi paso por Australia, si no puedo dedicarme directamente al neuromarketing, poder trabajar en una universidad y desarrollar lineamientos de neuroeconomía no me haría, no le haría ningún asco, al contrario, le haría con bastante felicidad y comodidad estas Ahí temáticas. está muy desarrollado en Australia y Nueva Zelanda la cuestión de estos enfoques del bienestar. De hecho, ellos elaboran los presupuestos nacionales y le meten metas de bienestar, se llaman presupuestos de bienestar. No, están muy, muy avanzados, más en Nueva Zelanda que en Australia, pero viste que están ahí cerquita, se imitan. Sí, pero. Y uno mira Se y dice, imitan. sus ciudades siempre están dentro de las 10 mejores ciudades para vivir del mundo. No es gratuito, o sea, tiene una Absolutamente, consecuencia estas políticas, ¿no? no, absolutamente. No como nuestros países que están entre los más caros del mundo y los más inseguros. Yay, gracias, Chile. Santiago es la segunda ciudad, solo superada por Sao Paulo, si mal no me equivoco, más cara de Latinoamérica. Y éramos seguros. Ya no estamos en el top de seguridad. Y a la baja. Sí, Gracias no, al no, si presidente. nosotros siempre, los mendocinos vacacionamos mucho más en Viña del Mar que en Mar del Plata. Y sí, 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 se nota el aumento de la inseguridad, sí. Sí, bueno, yo conozco mucho Mendoza, a mí me gusta muchísimo. De hecho, me encanta la chocolatería y la cabaña en Mendoza. La amo con todo mi ser. Yo voy allá y siempre agarro uno de cada alfajor. Como uno, me vengo con 200 alfajores en una caja sin ningún problema. De verdad me encanta. Sí, sí, es una de las mejores. Si querés cuando vengas te puedo recomendar otras que también están muy buenas. Pero sí, el chocolate acá se da muy bien, se da muy bien. Sí, me gusta muchísimo. El vino, debo de decir que prefiero el chileno, pero No, bueno, pero es que ustedes estamos ahí cabeza a cabeza. sí, 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 sí. Vino, yo también, cuando voy de vacaciones a Chile, aprovecho a tomar vino de ustedes. Tienen unos merlot, eh, bueno, la cepa esa de ustedes, Carmenere. El Carmené, sí. Sí, No, 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 muy, muy rico realmente, de muy alta calidad. Bueno, por eso es que exportan tanto ustedes, ¿no? sí, en eso somos líderes, pero como dijo una economista hace muchos años, todavía lo recuerdo, no me acuerdo el nombre del economista, pero me acuerdo sus frases. Chile nunca va a ser un país desarrollado exportando piedras, palos, fruta y pescado al extranjero. Necesitamos hacer algo mucho más desarrollado y seguimos vendiendo palos, piedras, fruta y pescado. Porque ustedes saben que nosotros no exportamos cobre, exportamos las piedras del cobre, ni siquiera con oro, con todo lo que haya. Somos súper inteligentes. Muy bien. En vez de Sí, refinarlo sí, en sí, Chile. tiene poco valor agregado, pero son más inteligentes que en Argentina, te lo puedo asegurar. Sí. Pero
Argentina Dios mío, un país tan grande, tan poderoso, no puedo decir que haya sido tan mal administrado en tantos tiempos. Pero en fin, ahí nos damos cuenta de por qué nuestra región está donde está y por qué otras regiones como Oceanía también están donde están. Y es como amigos latinoamericanos, somos un poquito más inteligentes en nuestras decisiones económicas y nos hemos dado cuenta que modelos que no funcionan, ¿no? Como que se repiten en cada uno de estos países, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Argentina, no necesitan voltar para esos lados, ¿sí? Váyanse más al centro, entre más al centro, más felices. ¿Sí? Eso me lo enseñaron cuando chico. Entre más al centro, para derecha e izquierda, más feliz va a ser nuestras vidas siempre. Los extremos siempre son malos, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, ¿sí? Ninguno de los dos extremos es No, bueno. y copiar las políticas que funcionan. No necesitas inventar cosas, copia lo que funciona. No te vayas si querés a Estados Unidos, a los grandes, andate a otros, copia lo que funciona, tiene que Ujú. funcionar. Si lo copias bien, va a funcionar. Sebastián, muchas gracias por tu tiempo, tu buena onda de estar acá. Feliz de poder haber conversado contigo y conocerte. Así que siempre estamos a un clic y hablando en caso de cualquier cosa. Y cuando estés en Mendoza, por supuesto, ahí nos tomamos algo y nos comemos unos buenos chocolates. Que es verdad. Si van a Mendoza, Chocolatería La Cabaña, ¿verdad? 100% recomendado. Ojos cerrados. Vayan ahí, pero y compren todo, 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 todo lo que tengan. De verdad se lo No, no, recomiendo de seguro. corazón. Y yo ahora en enero voy a andar por ahí por la quinta región, así que si vas a andar por Santiago, te escribo, te escribo. Total, por Tomamos un supuesto. café allá. ¿Se te hace tomar un café? Sí, por supuesto, sí. Muy, Ya tenemos es muy italiano eso. No, pero ahora sí tenemos, bueno, hace unos años no, pero hoy día sí tenemos cafetería de especialidad bastante buena, ya no tomamos solo Nescafé, ya hay café de verdad, ¿no? Pero Café de tienes que verdad. seguir pidiendo, acá hay que pedir café, café. Porque si te pedís café, te tiran Nescafé y es como, no, eso no, no es, No, eso no. dámelo de verdad. Oye, muchas gracias por tu tiempo, por tu buena onda. Feliz de verdad de poder compartir contigo tanto en Chile como en Mendoza, así que feliz de poder haberte visto. Así que gracias por estar acá. No, un gustazo realmente muy interesante y aparte me alegro que el primer programa lo hayas hecho con Néstor Braidot, que es un poco mi padre intelectual. Total, de hecho fue uno de los primeros que invitamos y uno de los primeros que aceptó, así que por eso el primer capítulo de esta serie va a ser Braidot porque fue el pionero y era como de simbólico que el primero que abrió este mundo sea el primero que abra esta serie y la verdad es que hemos tenido expertos y especialistas de toda Hispanoamérica y estoy muy feliz porque ha sido muy muy buen nivel y gente muy interesante en todas sus facetas, así que gracias por estar acá. Amigo, si hay algo que a usted le gustó de este capítulo, compártelo para que más personas puedan tener un negocio de otro planeta. Gracias por estar conectado y nos vemos en un siguiente capítulo. Chao, chao.